Sí. Hay grandes diferencias en la forma de vivir y expresar el camino a la realización de la dimensión absoluta de la realidad. Formas muy diferentes de recorrer este camino. Estas formas diferentes no pueden ser atribuidas a factores externos, aunque también influyan. No es razonable atribuir estas diferencias a diversas maneras de actuar la DA en nuestra cotidianidad, porque la dimensión absoluta no actúa sobre DR. Eso supondría que la DA es otra con relación a nuestra relación relativa. Lo que intento es descubrir por qué hay tales diferencias en la manera de hacer el camino espiritual, como son Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Lankavatara y otros. Teístas, no teístas, funcionando con la cabeza, funcionando con el sentir, etc. No se debe, lo primero que digo es, no se debe un capricho de Dios. A estos los trataré así, a estos los trataré. Tiene que ser un problema de uso de facultades humanas. Venga. Las diferencias entre estas tan diversas maneras de vivir y representar el camino a la plena conciencia y realización de la dimensión absoluta ha de proceder de diferentes empleos de nuestras facultades humanas en ese quehacer. Hay enormes diferencias entre los grandes escritos budistas, los cristianos, los musulmanes, etc. Hay también grandes diferencias entre los autores cristianos. Si comparamos el Sutra Lankavatara con Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, la diversidad es radical. El Lankavatara opera desde la mente. No usa imágenes ni narraciones, sino es para aclarar explicaciones conceptuales. Frente al Lankavatara, Juan de la Cruz trabaja con el sentir hondo. No emplea conceptos, sino es en las explicaciones teológicas de sus poemas. Tampoco emplea su sentir, sistema de señales, lo que podríamos llamar sus sentimientos. Teresa de Jesús, por el contrario, trabaja con todo su sentir, el sentir hondo y también con su sentir, sistema de señales, es decir, con sus sentimientos. Esto es tremendo. Las diversas facultades humanas, el uso de las diversas facultades hace que sean totalmente diferentes los caminos, aunque la finalidad sea idéntica. Adelante. Sin leer a Teresa de Jesús, no se podría suponer que los sentimientos, el sentir sistema de señales, pudiera intervenir tan profundamente en el camino a la plena realización de la dimensión absoluta. Porque en todos los otros sistemas los sentimientos hay que apartarlos. En cambio, Teresa de Jesús los utiliza. Caminar con el sentir, incluyendo el sentimiento, supone una epistemología mítica sólidamente asentada individual y socialmente. Supone, lógicamente, unas creencias igualmente sólidas. Estos dos supuestos no se dan en las nuevas sociedades, pero se dieron en el tiempo de Teresa de Jesús. O sea, usar los sentimientos requiere tener creencias fuertes. Por tanto, hoy no son usables. ¿Por qué? Porque necesitan representarse todas estas cosas desde la epistemología mítica. O sea, tienen que tener una figuración claro, muy clara. Que la dan por real, Cuando Teresa de Jesús se le aparece no sé quién, la da por real. En cambio, los budistas dicen, si se te aparece Buda, le das un bastonazo. Ahora estaba pensando en otra tradición, ¿no? Rumi, por ejemplo, que tenía epistemología mítica también, usó el sentir hondo. Usó el sentir hondo y la mente. Rumi es muy completo, pero sobre todo usó el sentir hondo. Sentimiento no lo usó. Sentimiento no lo usó. Por tanto, en sociedades de conocimiento no podemos usar sentimientos. No. ¿Y de qué nos servirá a Santa Teresa entonces si no podemos? Ya lo verás. Bueno, de momento parece, ens ha fet un spoiler,
Mariano, y ha dicho que él ha aprendido a que es posible usar los sentimientos para el camino espiritual. Sí, es posible. Y yo lo reivindico. Muy bien. ¿Qué? Tú la traes a calles que ella ho diu que val, que sí. Y eso de que no se puede leer a Santa Teresa, pues, algunas cosas no, pero otras. No, no. No, no, no Hay que poderlo leer todo. Sí. No, me refiero que no podemos usar bueno, es igual, ya en otro momento. Sigue. Venga, pues venga, vamos. Yo solo tengo un recuerdo de mi juventud, que ya hace unos cuantos años, y se me cayó de las manos. Lo único que me quedó es de donde se puede ver, que es el título de sus capítulos. Pues Es mucho. todo lo que he aprendido. Pues mucho no, ¿eh? De donde se puede. Va. Cuando se trabaja con la mente, los sentimientos quedan silenciados. Llamaremos al sentir sistema de señales sentimientos. Y el sentir hondo está atento a las transformaciones en la interpretación de la realidad que provoca el trabajo intenso de la mente para comprender la realidad de la realidad y poder responder adecuadamente. Cuando se trabaja con la mente, es la mente la que trabaja y el sentir hondo responde. Sí. Cuando se trabaja con el sentir hondo, los sentimientos se encuentran o marginados o silenciados. La mente se enrola en el quehacer del sentir hondo, pero el movimiento de profundización lo conduce el sentir hondo y no la mente. Hay oscilaciones de los sentimientos, pero menores y sin influencia en la marcha de la indagación. O sea, con la mente acude el sentir, y si con el sentir hondo acude la mente. Cuando se opera desde el sentir totalitario, que incluye el sentir hondo y el sentimiento, los cambios en el sentir, especialmente en el nivel de los sentimientos, perturban seriamente porque suponen el tránsito de un depredador de todo y de todos a un amante de todos y de todo. Suponen el tránsito de la dualidad propia de todo viviente a una unidad completa. O sea que, claro, si va guiado por el sentimiento, hay unas oscilaciones que no vean. Apariciones, demonios, todo lo que quieras. Perturban seriamente porque suponen el tránsito de un depredador a un amante. A ver, ¿me lo puedes explicar? ¿Es por eso que perturban? Hombre, si tú piensas que eres un animal depredador, y que cuando estás en grupo también es un grupo depredador, y te dicen que el camino espiritual es salir de eso y ser puramente servidor, etcétera, no depredar, pues los sentimientos se arman un lío. Claro, se arman un lío. Tienen que hacer una transformación muy ruda. Y no como las otras maneras de caminar que ponen los sentimientos en paréntesis, los hacen silenciar para poder hacer el camino. Aquí no, son el eje. Vale, pues entonces, perdona, creo que la redacción tendría que decir, en el nivel de los sentimientos, estos quedan perturbados seriamente. No todo. No, es el sentir. Todo queda perturbado. ¿Y qué va a pasar? Pues ya lo veremos en Santa Teresa, lo que pasa. Que sufre, la pobre sufre. Dejadme decir una pregunta. Sí. No, es que... espera, que me pondré, que me veáis. ¿Dónde está esto? No. ¿Por qué se tiene tanta desconfianza de los sentimientos y tanta confianza en la mente? Porque con la mente porque también los hay que sentimientos, silenciar la mente. No, entonces, parece como que la mente sí que puede trabajar y puede hacer camino y el sentimiento no. También es de la criatura humana y del animal humano la mente. No, el sentimiento es respuesta a los estímulos, estímulos de deseo, temor, todas estas cosas. Y para hacer el camino espiritual, eso hay que saber. Y la mente es respuesta a la cultura, a los condicionantes, sí, a pero tus estudios. También la tienes que silenciar, ¿no? La mente
Si tú pones entre paréntesis los sentimientos, puede funcionar sin ellos. Ahí tienes el ejemplo de la ciencia. Y por lo tanto... Bueno. Hay que escuchar también a científicos que dicen que la mente no va tan suelta por ahí, que tiene mucha relación con el corazón y con los sentimientos. Yo no haría esta distinción tan fuerte. Uy, déjame hablar. Tiene relación con el sentir. Con los sentimientos, no. Un científico tiene que apartar los sentimientos y su sentir incluso, pero su sentir puede intervenir algún momento admirándose lo que ve, etcétera. Pero tiene que apartar los sentimientos porque los sentimientos interpretan las cosas desde la perspectiva de los deseos, temores y expectativas. O sea que no es manía de nadie. Todos los maestros de todas las épocas han dicho, menos Santa Teresa y seguidores suyos también de la misma escuela, han dicho que los sentimientos que obedecen a los deseos, temores, expectativas y recuerdos, hay que ponerlos en paréntesis. Estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo. Lo que yo digo, por ejemplo, en una visión teísta, en que trabajan porque por su cultura y su cosa era así. Y lo que hacen es una entrega justamente de eso, en una rendición a ese que llaman Dios, llámale como quieras. De hecho, le están haciendo ese salto. Pero igual que lo hace... no lo están haciendo con los sentimientos. Bueno, pero parten de ahí porque es lo que están sintiendo. Evidentemente que los tienes que saltar. Pues eso hay que ponerlos en paréntesis, pero Teresa de Jesús no los salta, sino que se sumerge en ellos. Bueno, en fin, dejémoslo estar. Se entiende, pues, según lo que hemos estado hablando ahora mismo, que la devoción se mueve por los sentimientos. Según qué manera de practicar la devoción, sí. Y entonces también le pasa lo mismo que le pasa a Teresa de Jesús. Sequedad, fríos, baches, lo que sea. No verás nunca un budista que hable así. Y tampoco Rumi habla así. Hablan los que trabajan con los sentimientos. Con los sentimientos, por ejemplo, ponen una imagen muy bonita y con música de fondo y perfumes y flores. Ahí están llamando los sentimientos. Y utilizan eso para hacer rituales que realmente emocionan. Pero el ego, con sus deseos, temores y expectativas, se queda vivito y coleondo y tranquilo. Porque no le toca todo eso a él. Pero veremos que Santa Teresa nos hace ver que se puede hacer con los sentimientos también, como lo ha hecho la Iglesia durante bastantes siglos. Pero vamos a seguir. La Julita té la mà aixecada, la Julita. No sé si vol preguntar alguna cosa o és un error. Jo crec que Julita, si vols dir alguna cosa, està silenciada. Està silenciada. Julita, vols parlar? No. No, diu que no. Vale. Seguimos. Cuando el trabajo con la mente está claramente definido e impedido por todo un sistema de creencias y por una dogmática impositiva con una inquisición vigilante, el camino que queda para la indagación es el sentir hondo. Y esto, para los letrados del tiempo y el resto de la población, se conduce con el sentir y los sentimientos, especialmente el pueblo sencillo y las mujeres. Sí. Porque la indagación con la mente queda bloqueada. Tienes que pensar y creer unas determinadas cosas y además, siglo XVI, te iba la Inquisición detrás a ver qué pensabas. La gran indagación con la mente es ardua, pero pacífica. Esa misma indagación con el sentir hondo es también pacífica,
porque los sentimientos están ladeados y sin intervenir en la indagación. Claro, cuando no intervienen los sentimientos en la indagación, la investigación es pacífica, el camino interior es pacífico. Cuando la indagación se trabaja desde el sentir, sin diferenciar entre sentir hondo y sentimientos, la gran indagación no es pacífica, sino tormentosa. Sí, Lo que resulta nuevo e insospechado es que el sentimiento tome la dirección y mando en el proceso de a la dimensión absoluta. No tendría que sorprendernos que también los sentimientos humanos fueran capaces, en unión con el sentir hondo, de tener noticia de la dimensión absoluta y de embarcarse en la indagación. Todas las facultades humanas forman una estricta unidad: la mente, el sentir hondo, los sentimientos y los sentidos. Todo surgió en la evolución de los vivientes hasta llegar a nuestra especie, que fue dotada de la capacidad de facultades aptas para sostener a los humanos en el planeta Tierra y procrear. Todas sus facultades formaban una unidad con una finalidad claramente definida. sobrevivir y procrearse. Entre estas facultades para sobrevivir estaba también la competencia lingüística, que nos permitía modificar nuestros modos de vida cuando fuera conveniente. Está claro esto, ¿no? Para adaptarse a estas diferentes maneras de sobrevivir, tuvimos que separar y distinguir estas diversas facultades: mente, sentir, sentimientos, etc. Estas diferenciaciones nos posibilitaron construir diversas formas de trabajar con estas facultades diferenciadas para realizar la plenitud de nuestra dimensión absoluta. Se podrá indagar nuestra condición desde la mente, desde el sentir hondo, desde la acción desinteresada, desde los sentidos e incluso desde los sentimientos. Desde donde fuese que se indagara la dimensión absoluta, arrastraba a las otras facultades en una unidad, porque la unidad le venía dada por su misma naturaleza de viviente para poder sobrevivir como depredador en la tierra. O sea que tienden a la unidad, porque para eso han surgido. Falta comprender por qué es tan tormentoso el camino interior a la dimensión absoluta desde el sentimiento como guía que arrastrará al resto de las facultades. Porque antes el último apartado dice: desde donde fuera que se indaga, ¿no? Es igual, ¿no? Se puede desde aquí, desde aquí. Dice: desde donde fuera que se indaga, arrastra las otras facultades en una unidad porque, vale, de acuerdo, esto sí, porque la unidad le venía dada por su misma naturaleza de viviente. Claro, porque estas dificultades que nosotros por necesidades del sistema de vida las hemos separado originariamente, cuando lo creó la evolución de la vida, eran una unidad absoluta, como lo son en los animales. Nosotros no somos un compuesto de mentes, sentir, no sé qué, no sé cuántos. Somos una unidad. Lo que pasa es que para vivir, por ejemplo, en una sociedad de conocimiento, una sociedad industrial, hemos de separar las cosas que son de la mente, lo que es del sentir, etc. Pero eso es una unidad que cuando se trata de hacer el camino espiritual, tienden a volverse a juntar. Vale, para hacerlo bien, la tendencia es a volver a unificar. Sí. Vale. Ahora lo que falta comprender por qué es tan tormentoso el camino interior a la DEA del sentimiento como guía, que arrastra las otras facultades. ¿Por qué Teresa de Jesús sufre unos tormentos y unas angustias y luego unas exaltaciones? ¿Por qué le pasa todo eso? Por los grandes espíritus budistas, o incluso San Juan de la Cruz, no le pasa, ni a Rumi tampoco. Venga. ¿Eso quiere decir que lo llegaremos a averiguar? Pues yo creo que sí. Lo que sí que ya podemos dar por conseguido es que las diferencias esas tan notables en el camino no depende de que la DA tiene caprichos, sino depende de las facultades que usas para hacer ese camino. Facultades que nosotros tenemos parceladas que usas para hacer ese camino, ¿no?
esto ya es un resultado importante. Porque de la otra manera ligas una manera de hacer el camino a la revelación de Dios, a la intocabilidad, etc. Como si sabes que es según cómo, con qué facultades trabajas, todo eso puede usarse libremente, aquello o lo otro. Venga. Y no será porque Teresa de Jesús es mujer, como has dicho antes. No es porque sea mujer solo, también porque sea mujer en el siglo XVI, porque las budistas y otras mujeres espirituales de otras tradiciones no sufren estas cosas. Venga. Ya hemos indicado que la realización de la dimensión absoluta supone que todas las facultades, también el sentimiento, tienen que transformarse de un sentir de depredador y misericordia a un amante al servicio de la vida, de una fuerte condición de individualidad a la conciencia de que nadie ha venido a este mundo, de la dualidad propia de todo viviente a una unidad sin forma. Claro, si hay que hacer esta transformación y no es la cabeza fría la que trabaja, el sentir hondo, que también es bastante distante, sino que es el sentimiento, hay unas subidas y bajadas que no veas. Pero por culpa de la transformación. ¿Eh? ¿Por culpa de la transformación Sí. hay subidas y bajadas? Sí, claro, porque yo tengo que cambiar mi sentir, mi comprender, incluso mis sentidos. Tengo que cambiarlos de A a no A. Sí, porque el sentimiento, si son sistema de señales, está configurado básicamente para sobrevivir. Sí. Entonces lo tienes que retirar de allá, para entendernos, para ir a la unidad. Entonces, todo lo de aquí, ¿cómo se queda? Y por eso digo, uy, 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 uy. ¿Es por miedo que se...? No, miedo. No es miedo, es es miedo, desestructuración. desconcierto, vacío, que se pierden, etc. Y en cambio, esto mismo, el sentir hondo, teóricamente lo acepta un poco mejor. Mucho mejor. No, hemos leído las poesías, los cuartetos de Rumi. Allá no hay sufrimientos, ni pasiones, ni hundimientos, no hay nada de eso. Ya no digo los budistas, pero es muy diferente. Y entonces hay que tomar conciencia que eso hay que explicarlo del diverso uso de facultades. No porque Dios lo mandó así o yo que sé quién, sino que se usan unas facultades de otras y según eso pues es más pacífico o menos. Lo que haremos será, en las próximas sesiones, será estudiar la morada séptima, la cumbre de Teresa de Jesús, para que se vea que está diciendo, con sus sentimientos, está diciendo lo mismo que los maestros de otras tradiciones. Y después leeremos la sexta morada, que es cuando ella explica todas sus visiones, sus apariciones, bueno, todo el jaleo que se le arma, ¿no? Seguimos. Se comprende, ¿no? Estamos aquí. Se comprende que estas transformaciones del sentir y del sentimiento supongan sufrimientos y muchas exaltaciones gozosas. Lo que podemos aprender del estudio de Teresa de Jesús es que el sentimiento también es potente y útil para la indagación de la profundidad de todo. ¿Cómo sería esta indagación? La indagación debería partir, como toda indagación, del interés. Cuando el sentimiento se interesa por algo, ese interés y ese algo la conducirán más allá de su egocentración. Claro. Pongo el ejemplo del amor de la pareja. El amor de la pareja humana en no pocas ocasiones procede así. Se empieza por un sentimiento de enamoramiento y puede terminar en amor verdadero. Que ya no se rige por el sentimiento. Venga, noticia de Santa Teresa de Jesús. Sí, a ver Esta señora fue de caballería, ¿eh? Sí, a ver quién fue.
Gotarrendura. ¿Esto era en pueblo? Sí. Pensaba que era de Ávila mismo yo. No, Bueno, no. nació en Ávila y murió en Alba de Tormes. María, solamente una cosa antes de entrar a la noticia de Santa Teresa. Entonces, estaría mal interpretada, como lo hacen algunos, esos experiencia de los sentimientos como una especie de patología psíquica. No he entendido. Sí, que Sí. muchos interpretan sus éxtasis como una patología. Eso estaría mal. Pregunta Eso, el no, no, Ildefonso. no, no estaba loca, no. Bueno, quizá todos estamos un poco locos. También ella debía tener un punto de locura, pero yo no interpreto. Y el eco que ha tenido en la historia de la religiosidad y la espiritualidad es grande, no hay que pensar que está loca. Y la reconocieron, estuvo continuamente consultando jesuitas, dominicos, etc. Algunos le decían que era cosa del demonio, pero la mayoría no, incluso obispos. Por lo tanto, yo tengo la obligación de tomármela en serio y no descartarla diciendo estaba loca. ¿Cuál sería el criterio para decir no estaba loca? Es decir, no eran cuestiones histéricas o de otro tipo, ¿no? ¿Cuál sería el criterio? El criterio es que dice lo que dicen los grandes. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de sus contemporáneos, que lo que decía estaba muy bien dicho del camino espiritual. ¿No sería un criterio también el ver cómo aparece lo que tú llamas el IDS? ¿Qué? IDS. Que aparece el IDS. Si estudiar IDS en... Sí, Santa podría. Teresa, Yo no lo he hecho, pero se puede estudiar, sí, seguro. Y además ella tiene un interés por los otros, cosa que los que tienen una enfermedad psíquica se interesan por ellos, pero no por los otros. Era de una actividad desbordante. Fundó no sé cuántos monasterios porque la gente se lo pedía. Decían que, por favor, funde usted uno aquí. Bueno, pues voy, sin dinero, sin nada. Otro aquí, vale, fundó no sé cuántos así. Se pasó la vida en carromato por España. Castilla. Por Castilla. Es una mujer castellana, ¿eh? Sí. Ahora lo remarcaremos después. No era andaluza ni... No, Andalucía le costaba ir. Bueno, ¿Ah, sí? Sí, pues debe ser lejos también para ella, ¿no? mucho. No. Bueno, pues nació en un pueblito de Ávila y se murió en Alba de Torres. Religiosa y escritora mística española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Esto lo he cogido de internet, ¿eh? La cita no la he puesto, pero No, porque en Wikipedia no, era... no sé. Sí, ya Ya pasaremos. ya pondremos la cita, porque la noticia que da la primera edición de sus obras completas de la BAC tiene no sé cuántas páginas y claro. Vale. Sí, sí. Religiosa y escritora mística española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesús es el nombre de religión adoptado por Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alfonso Sánchez de Cepeda, probable descendiente de judíos conversos, y de Beatriz de Ahumada, perteneciente a una noble familia abulense. Su vida y su evolución espiritual se pueden seguir a través de sus obras de carácter autobiográfico, entre las que figuran algunas de sus obras mayores. La vida, escrito entre 1562 y 65, Que se la arrebató la Inquisición para estudiarla con detalle. Las relaciones espirituales, el libro de las fundaciones, iniciado en 1573 y publicado en 1610, y sus cerca de 500 cartas.
La vida abarca desde su infancia hasta la fundación del primer convento reformado de San José de Ávila en 1562. Gracias a ella se sabe de su infantil afición a leer vidas de santos y los entonces populares libros de caballerías de Miguel de Cervantes, bueno, como Don Quijote de la Mancha, que parodiaría en Don Quijote de la Mancha un siglo después. En 1531, su padre la internó como pupila en el convento de monjas agustinas de Santa María de Gracia, pero al año siguiente tuvo que volver a su casa quejada de una grave enfermedad. Determinada a tomar el hábito carmelita contra la voluntad de su padre, en 1535 huyó de su casa para dirigirse al convento de la Encarnación. Vistió el hábito al año siguiente y en 1537 hizo su profesión. Tenía 16 años cuando se escapó. Le unido, ¿eh? Por entonces empezó para ella una época de angustia y enfermedad que se prolongaría hasta 1542. Durante estos años confiesa que aprendió a confiar ilimitadamente en Dios y que empezó a practicar el método de oración llamado recogimiento, expuesto por Francisco de Osuna en su tercer abecedario espiritual. Repuesta de sus dolencias, empezó a instruir a un grupo de religiosas de la Encarnación en la vida de oración y a planear la reforma de la orden carmelitana para devolverle el antiguo rigor, mitigado en 1432 por el Papa Eugenio IV. Empezó entonces a ser favorecida con visiones imaginarias e intelectuales, visiones que habrían de sucederse a lo largo de su vida y que determinaron sus crisis para averiguar si aquello era espíritu de Dios o del demonio. Su ideal de reforma de la orden se concretó en 1562 con la fundación del convento de San José. Se inicia entonces una nueva etapa en su vida en la que la dedicación a la contemplación y la oración es compartida con una actividad extraordinaria para conseguir el triunfo de la reforma carmelitana. Desde 1567 hasta su muerte, fundó en Medina del Campo, Magalón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Ahora imaginaros todos estos recorridos en carreta. En 1568 se erigió en Duruelo el primer convento reformado masculino, gracias a la colaboración de San Juan de la Cruz y del padre Antonio de Heredia. Redactó las constituciones en el 63, que fueron aprobadas en el 65 por Pío IV y que se basan en los siguientes puntos: vida de oración en la celda, ayuno y abstinencia de carne, renuncia de rentas y propiedades comunales o particulares y práctica del silencio. Para ayudar a sus religiosas a la realización de su ideal de vida religiosa, compuso Camino de Perfección, escrito entre el 62 y 64 y publicado en el año 1583, y Las Moradas o Castillo Interior en el 78. La reacción de los miembros de la antigua observancia carmelita llegó a su punto culminante en 1575, año en que denunciaron a los descalzos a la Inquisición. Un breve de Roma, en 1580, ordenó la separación de las dos órdenes. En 1604 se inició el proceso de canonización de Teresa. En 1614 fue declarada beata y en el 22 canonizada por Gregorio XV. En el 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer que recibía esta distinción. Además de las obras citadas, dejó escritas las siguientes: Meditaciones sobre los cantares, exclamaciones, Visita de descalzas, avisos, Ordenanzas de una cofradía, apuntaciones, Desafío espiritual, Vejamen y unas 30 poesías. Sí. ¿Qué vol dir vejamen? ¿Qué vol dir vejamen? Vejamen, sí, que te ofenden. Vejación. Sí. Vejación. Antes de Es entrar... una composición poética, el vejamen. Sí, ya, pero en castellano quiere decir eso. Sí, la traducción. En otra acepción. Antes de entrar en el texto de las Moradas, es necesario advertir que Teresa de Jesús se movió en la Castilla del siglo XVI, que era de un catolicismo militante, impositivo e intolerante.
Teresa tuvo dificultades serias con las autoridades religiosas, con algunos miembros de las grandes órdenes religiosas y con la Inquisición, que le arrebató una obra suya, su vida, para analizarla y ver si había herejía en ella. Ella fue una católica convencida que creía todo lo que proponía la Santa Madre Iglesia. Consultó continuamente su proceso con jesuitas, dominicos y otros padres, los que ella llamaba letrados. Evidentemente, sus creencias estaban interpretadas desde una epistemología mítica rigurosa, vivida personal y colectivamente. No pudo ni quiso apartarse en nada de la ortodoxia oficial. No pudo ni quiso. Desde estas circunstancias culturales hay que comprender la profundidad de su mensaje y de su vida. Bueno, está claro, ¿no? Lo que queremos investigar. Vamos a ver. Bueno, y lo dificilillo que será, porque la señora está en una ortodoxia. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero si uno lo lee teniendo en cuenta sus circunstancias, no puede leer muy libremente. No sé si habrá tanta libertad, ¿eh? Pues al quien no tenga libertad le daré con un palo en la cabeza. Eso. A ver si dudamos de la libertad que tenía ella, para expresarse. Ella no tenía la libertad de su conciencia. La otra estaba toda limitada. Sí, pero pudo decir lo que dijo por su vivencia. Por su vivencia, sí. A pesar de que, claro, ella estaba encajonada en una Castilla súper católica, impositiva, individualmente y colectivamente. Claro, y eso es lo que le formó su cabeza. De ahí no se podía salir. Pero a pesar de eso, de esas limitaciones, pues vivió y expresó lo que hizo. Bueno, a ver si entendemos algo. Séptimas moradas. Este primer capítulo ya veréis que es decirse, ostras, es que yo escribo sobre esto y no sé nada, no soy letrada, o sea, como avergonzada de escribirlo. Y después ya se me mete en un asunto que es muy hermoso. ¿Cómo logra la presencia? O sea, podríamos decir nuestra terminología, pone pie en la dimensión absoluta y ya no se levanta, no los quita de ahí y hace todo su recorrido con eso. Ella lo expresa diciendo que tuvo una especie de, bueno, revelación o como quieras, que notó la presencia de Dios y ya nunca se alejó de ella esa presencia. Y hacía todas las cosas con la base de la presencia. Está muy bonito. Capítulo 1. Título del capítulo. ¿Todo eso es el título? Sí, es así se expresaban Ella ellos. siempre será así, ¿eh? Recargolada. Trata de mercedes grandes que hace Dios a las almas que han llegado a entrar en la séptima morada. Dice cómo, a su parecer, hay diferencia alguna del alma al espíritu, aunque es todo uno. Aquí hay diferencia, ¿eh? Esto es muy interesante, porque ella diferencia entre el espíritu y el alma. ¿Cómo podríamos decir nosotros que diferenciamos entre el sentir sistema de señales y el sentir hondo? O sea, dice cómo, a su parecer, hay diferencia del alma al espíritu, ¿no? Sí. Aunque es todo uno. Sí. Hay cosas de notar. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo, Milene, que habría que buscar una versión en portugués, porque es un castellano antiguo. complicado, ¿eh? Venga. Pareceros a, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Ahora, jope. Que hay tanto dicho que no queda nada por decir. Que y por tanto, no hay nada nuevo que decir. Sí. Que ya está todo dicho. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Es imposible,
Y así no os espantéis de lo que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a persona que las podamos venir a saber, para que mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se deleita el Señor. Pues cada una de nosotras la tiene, sino que como no la apreciamos como merece, criatura hecha a la imagen de Dios, así no entendemos los grandes secretos que están en ella. Sí. Plega a su majestad si es servido, menee la pluma y me dé a entender cómo yo os diga algo de lo mucho que hay que decir, y da Dios a entender a quien mete en esta morada. Harto lo he suplicado a su majestad. ¿Quién es? ¿Dios? Dios. Ah. Harto he suplicado a su majestad, pues sabe que mi intento es que no estén ocultas sus misericordias, para que más sea alabado y glorificado su nombre. ¿Se ha entendido? Sí, ¿no? Bueno. Dice que hay muchas cosas que decir y que no se puede acabar de contar, ¿no? Todas las grandezas y eso. Por tanto, no os espantéis porque hay mucho más de lo que hasta ahora se ha dicho, ¿no? Y que pobres de nosotras las almas estas que no preciamos, no nos preciamos como criaturas hechas a la imagen de Dios, ¿no? Bueno, y así pues que lo pueda escribir bien. Menee la pluma y me dé entender, como yo os diga, quiere decir que lo pueda escribir yo bien. Punto 2. Esperanza tengo que, no por mí, sino por nosotras, hermanas, me ha de hacer esta merced para que entendáis lo que os importa, que no quede por vosotras el celebrar vuestro esposo este espiritual matrimonio con vuestras almas. Pues trae tantos bienes consigo como veréis. Claro, Cristo es el esposo de las almas. Bueno, está en su siglo. Bueno, ahora más. Pero es verdad, las monjas se casaban, ¿no? Con Dios. Bueno. Sí, hombre, en el siglo XVI, sí. Andaban. Oh gran Dios, parece que tiembla una criatura tan miserable como yo de tratar en cosa tan ajena de lo que merezco entender. Y es verdad que he estado en gran confusión, pensando si será mejor acabar con pocas palabras esta morada, porque me parece que han de pensar que yo lo sé por experiencia, y háceme grandísima vergüenza, porque conociéndome la que soy, es terrible cosa. Por otra parte, me ha parecido que es tentación y flaqueza, aunque más juicios de estos echéis. Sea Dios alabado y entendido un poquito más, y gríteme todo el mundo. Cuanto más que estaré yo quizá muerta cuando se viniere a ver. O sea, que aunque me critique todo el mundo, yo me voy a morir y voy a decir lo que tengo que decir. Sea bendito el que vive para siempre y vivirá. Amén. Number 3. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que... Por favor. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma que ya espiritualmente ha tomado por esposa... Ella es la que padece y ha padecido. Sí. Vale. Primero que se consuma el matrimonio espiritual, métela en su morada, que es esta séptima. Porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma una estancia a donde solo su majestad mora y digamos otro cielo. O sea, de que mora en su interior, que es la cámara nupcial, podríamos decir, de Dios. De la unión con Dios. La unión con Dios. Que lo mismo que tiene una cámara en el cielo, Dios tiene una cámara en su corazón, una habitación. Porque nos importa mucho, hermanas, que no entendamos es el alma alguna cosa oscura, que como no la vemos, lo más ordinario debe parecer que no hay otra luz interior sino esta que vemos y que está dentro de nuestra alma alguna oscuridad.
de la que no está en gracia, yo os lo confieso, y no por falta del sol de justicia que está en ella dándole ser, sino por no ser ella capaz para recibir la luz, como creo dije en la primera morada, que había entendido una persona de estas desventuradas almas, es así, que están como en una cárcel oscura, atadas de pies y manos para hacer ningún bien que les aproveche para merecer, y ciegas y mudas. O sea, cuando están en pecado. Ala, esta también hace frases como tú. 1, 2, 3, Sí. 4, Venga la subordinación. 5 líneas sin un punto. Pero es bonito, ¿eh? Tiene un castellano muy bonito. Un poco revesado. Con razón podemos compadecernos de ellas y mirar que algún tiempo nos vimos así y que también puede el Señor haber misericordia de ellas. Bueno, que a pesar de que en el nivel 1, la morada 1, están así como mucha oscuridad, llega la luz, ¿no? Porque tiene el Señor misericordia de ellas. Sí, adelante. Tomemos, hermanas, particular cuidado de suplicárselo y no nos descuidar, que es grandísima limosna rogar por los que están en pecado mortal. Muy mayor que sería si viésemos un cristiano atadas las manos atrás con una fuerte cadena y él amarrado a un poste y muriendo de hambre, y no por falta de que coma, que tiene cabesí muy extrema. Que tiene cabesí muy extremados manjares. Sino que no los puede tomar para llegarlos a la boca y aún está con grande hastío y ve que va a expirar y vaya a expirar y no muerte como acá sino eterna. ¿No sería gran crueldad estarle mirando y no le llegara a la boca que comiese? Pues que si por vuestra oración le quitasen las cadenas. Ya lo veis, por amor de Dios, os pido que siempre tengáis acuerdo en vuestras oraciones de almas semejantes. Bueno, la idea es buena. Sí. Rogad a Dios por los que... No por eso, es por, o sea, la idea de todo el mundo tiene alimento a su lado, pero no puede comer. Pero no llega a comer. Claro. Y la oración hará que pueda llegar a comer. Nos hablamos ahora con ellas. No hablamos ahora con ellas, sino con las que ya, por la misericordia de Dios, han hecho penitencia por sus pecados y están en gracia, que podemos considerar no una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior, a donde caben tantas y tan lindas moradas como habéis visto. Y así es razón que sea, pues dentro de esta alma hay morada para Dios. Pues cuando su majestad es servido de hacerle la merced dicha de este divino matrimonio, primero la mete en su morada y quiere su majestad que no sea como otras veces que la ha metido en estos arrobamientos, que yo bien creo que la une consigo entonces, y en la oración que queda dicha de unión, aunque no le parece al alma que es tan llamada para entrar en su centro como aquí en esta morada, sino a la parte superior. Es decir, que a la esposa la ha subido a la cámara del esposo en un arrobo, y la han vuelto atrás. Ahora ya se queda dentro. ¿Quién se queda dentro? La esposa. ¿Dentro de dónde? ¿De la alcoba? De la alcoba del rey, que es en el propio corazón. ¿Y por qué Dios que tira para atrás? Porque, a ver, no me he explicado bien. Los arrobamientos, los éxtasis que tiene, es que el esposo lo ha metido en la alcoba, pero se le va el éxtasis y vuelve a salir. Ya con el matrimonio se queda en la alcoba. Ay, y esto está dicho así, pues qué malo, expresándose. ¿Malo? ¿Por qué? Porque es un castellano que no se entiende. Sí se entiende. A ver, vamos, mira, solo este trocito, ¿eh? Ahora, sabiendo lo que teóricamente quiere decir. Pues cuando su majestad es servido, o sea, Dios es servido de hacerle la merced dicha de este divino matrimonio. Cuando quiere mete dentro. Primero mete el alma, ¿no?, en su morada y quiere su majestad que no sea como otras veces que la ha metido en estos arrobamientos. O sea, que ha entrado y salido, ¿no? Sí. Que yo bien creo que la une consigo
Entonces, consigo su majestad y el alma. Y en la oración que queda dicha de unión, aunque no le parece al alma que es tan llamada para entrar en su centro como aquí en esta morada, sino a la parte superior. En la parte superior no sé qué quiere decir. El alma está como maravillada, no acaba de creérselo. Pero es como que, bueno, su majestad tiene la gracia de decir, bueno, ahora te quedas. Sí, como que antes ya le había pasado algo. Bueno, ya te ha pasado el arrobamiento, sal. Sí, pero ahora no, ahora ya es más fijo. Sí, en esto va poco. Sea de una manera o de otra, el Señor la junta consigo. Mas es haciéndola ciega y muda, como lo quedó San Pablo en su conversión, y quitándole el sentir cómo o de qué manera es aquella merced que goza. Porque el gran deleite que entonces siente el alma es de verse cerca de Dios. Mas cuando la junta consigo, ninguna cosa entiende, que las potencias todas se pierden. O sea, que Bueno, os queda... este trozo ya es un poco más claro. 6. Aquí es de otra manera. Quiere ya nuestro buen Dios quitar las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña. Y metida en aquella morada, por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Ostras, Y está pasando un pueblo, ¿no? ¿Eh? No, hombre, esto es la creencia católica. No, más sí, pero que vean la Santísima Trinidad. Sí, una porque... nube. Personas y un espíritu a manera de una nube. Hombre, está pasando. Ahí está el sentir dando vueltas. Venga. Vale, venga, Y venga. estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas, una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. Bueno, aquí quiere salvar a la Santísima Trinidad, no se sabe por qué. Bueno, no salvar. No, la cosa es que lo ve. Claro, bueno, pero lo está Bueno, explicando. vive esa diferencia entre el Padre, que es la fuente, el Hijo, que es revelado, y el Espíritu que le da. Tiene esta fe, él tiene Venga. esta creencia. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma. Podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dice el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. O sea, Esto está la dicho en cosa el de la Evangelio. fe la transforma en que lo vive. lo vive. No lo ve con los ojos de esto, No, sino eso ya. con los ojos Bueno, se agradece. Hoy Santa Teresa la vamos a dejar. No, sí, es futetis, que es serio esto. Es que estamos en la sociedad de conocimiento y esto es infumable, no es conocimiento mariano. No, hombre, pobre. En tu cabeza, que tu sentir lo entienda. Bueno, pero no podemos ir por ahí haciendo eso. No, por ahí no, ahora estamos aprendiendo. No Vale. facis el Vale, de flor. de acuerdo, vamos a aprender. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras. Siente así esta divina compañía. Vale, O sea, aquí se esfuerzan en explicar lo que es. Sí, la experiencia de que lo tiene ya para no irse. Pareceros a que, según esto, no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada. Fijaros este párrafo. O sea, parecerá que estoy loca. No, ¿Ah, no? que está tan embebida en eso que ya no sirve para nada. Bueno, no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada. Mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios y en faltando las ocupaciones, se queda con aquella agradable compañía. Y si Bueno, podemos parar aquí y hablarlo. vale, sí. Bueno, acaba el párrafo. Bueno, paremos.
Sí, y no falta, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, va. Sí, no falta. Y si no falta a Dios el alma, jamás Él la faltará, a mi parecer, de darse a conocer tan conocidamente su presencia. Y tiene gran confianza que no la dejará Dios, pues la ha hecho esta merced para que la pierda. Y así se puede pensar, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca para no le degradar en O sea, nada. tiene una presencia constante. Pero esa presencia constante no le impide, esto es nuestra doctrina también, no le impide dedicarse a la vida cotidiana intensa como la que llevaba ella. ¿Qué vos comentar? Bueno, primero, que tan embebida que no puede entender nada. Bueno, ¿entender nada de qué? ¿De la DR o de la DA? De la DR. ¿De la DR? Sí. Sí, en futuro, doncs. No, hombre, está, o sea, el primer momento queda como deslumbrada y no ve otra cosa más que la presencia divina. Pero luego esa presencia está ahí y ella puede hacer la vida cotidiana, normal, sin que se le vaya el sentimiento y el sentir de la presencia. Esto es digno de ser meditado, ¿eh? Seguramente. Sigue. Bueno, no sé si repetirla, mira, ¿qué os parece? Tórnale. Pareceros a, o sea, os tiene que... Según esto, no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada. Claro, porque ha habido un matrimonio en su corazón con Dios y está tan embebida que ya dice, esta está inútil para todo. Mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios y en faltando las ocupaciones, se queda con aquella agradable compañía. O sea, se ocupa y cuando no está ocupada se fija en la compañía que tiene. En todo lo que es servicio y cuando no tiene servicio. Se queda con aquella agradable compañía. Y si no falta a Dios el alma, jamás Él la faltará, a mi parecer, de darse a conocer tan conocidamente su presencia. Darse a conocer tan claramente su presencia. Dios no faltará en esa presencia si ella no falta. Y tiene gran confianza que no la dejará Dios, pues la ha hecho esta merced para que la pierda. Y así se puede, para que quede perdida el alma, Sí. ¿no? En él. Y así se puede pensar, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca para no le desagradar en nada. Se hace la vida corriente con más cuidado que nunca para no desagradar. Sí, o sea, uno cuida al otro y el otro cuida a una, representa, Sí. ¿no? Si yo no falto, él no me faltará jamás y tal. ¿Hacemos otro? Sí. Sí. Vamos tirando. Queda un guardado. El traer esta presencia, entiéndese que no es tan enteramente, digo tan claramente como se la manifiesta la primera vez y otras algunas que quiere Dios hacerle este regalo. Porque si esto fuese, era imposible entender en otra cosa, ni aún vivir entre la gente. Mas aunque no es con esta tan clara luz siempre que advierte, se halla con esta compañía. Aquí está diciendo, no siempre es tan claro todo Sí. eso, ¿no? Sino que tengo también. Digamos ahora como una persona que estuviese en una muy clara pieza con otras y cerrasen las ventanas y se quedase a oscuras. No porque se quitó la luz para verlas y que hasta tornar la luz no las ve. No porque se quitó la luz para verlas y que hasta tornar la luz no las ve, deja de entender que están allí. Es de preguntar si cuando torna la luz y las quiere tornar a ver, si puede. ¿Ah? Lo que no sabe es que si vuelve la luz la vuelve a ver así. Esto no está en su mano, sino cuando quiere nuestro Señor que se abra la ventana del entendimiento. Harta misericordia la hace en nunca irse de ella con ella y querer que ella lo entienda tan entendido. O sea, no, sube y baja esa intensidad, pero siempre tiene la presencia consigo. Esto es hacer pie en DA.
Venga, a ver si acabamos. Y después dice que estos momentos así más intensos no están en su mano, sino cuando quieren. Sí, no están, nunca nada está en su mano. Exacto. Y perdona, ¿cómo es que no has comentado este texto? ¿Cómo es que Ya no lo has- estamos comentando, ¿no? No, pero por escrito, con lo que te gusta. Ah, no. Sí. Es una pregunta, ¿verdad? Lo he dicho con otras categorías yo esto. Ya. Va. Bueno, a ver si en adelante hay algún comentario. Parece que quiere aquí la Divina Majestad disponer el alma para más con esta admirable compañía, porque está claro que será bien ayudada para en todo ir adelante en la perfección y perder el temor que traía algunas veces de las demás mercedes que la hacía, como queda dicho. Y así fue que en todo se hallaba mejorada y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que en alguna manera le parecía había división en su alma. Y andando con grandes trabajos, que poco después que Dios le hizo esta merced tuvo, se quejaba de ella, a manera de Marta, cuando se queja, mira, como la Marta esta que se queja de todo, a manera de Marta cuando se quejó de María y algunas veces la decía que se estaba ella siempre gozando de aquella quietud a su placer y la deja ella en tantos trabajos y ocupaciones que no la puede tener compañía. O sea, esto quiere decir, en terminología nuestra, que hace pie en la de A y hacer de pie en la de A no le impide hacer una vida en la dimensión relativa, la dimensión, bueno, relativa, con mucho cuidado, con mucha precisión y mucha eficacia. Sí, bueno, pero la María digo que... Se quejaba de que la Marta otra no, ¿eh? estuviera en complicación. La Marta no le pasaba esto, le No. pasaba a la María. A la María que se quedaba embebida Sí. y la Marta dice, bueno, oye, que yo estoy trabajando y todo. Aquí lo que consigue es ser Marta y María a la vez. Ah, Ah, hostia. A ver. Sí, porque está continuamente en la presencia del Señor y sirviendo. Vale, dice, a ver si, vuelvo a repetirlo todo, a ver si es esto lo que dice aquí. Y así fue que en todo se hallaba mejorada y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento. Sí. De manera que le parecía que de ninguna manera le parecía había división en su alma y andando con grandes trabajos. Vale, o sea que no había división entre hacer el trabajo Claro. y tener esto en su aposento a Dios, ¿no? Que poco después que Dios le hizo esta merced, se quejaba, vale, de acuerdo. O sea que está diciendo, no había la división que había entre Marta y María. Sí. Esto os parecerá, hijas, desatino, mas verdaderamente... Ay, no, el trozo final no lo impreso. Esto os parecerá, hijas, desatino, mas verdaderamente pasa así, que aunque se entiende que el alma está toda junta, no es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario, por donde decía yo que se ven cosas interiores, de manera que cierto se entiende, hay diferencia en alguna manera y muy conocida del alma al espíritu, aunque sea todo uno. O sea, es una diferencia entre el sentir, claro, si puede hacer las dos cosas, hay una diferencia entre el sentir, sistema de señales, el sentir hondo. Conócese una división tan delicada que algunas veces parece obra de diferente manera lo uno de lo otro, como el sabor que les quiere dar el Señor. También me parece que el alma es diferente cosa de las potencias y que no es todo una cosa. Hay tantas y tan delicadas en lo interior que sería atrevimiento ponerme yo a declararlas. Allá lo veremos, si el Señor nos hace merced de llevarnos por su misericordia a donde entendamos estos secretos. Bueno, este trozo final es fantástico. sí. Doncs tornem a mi. ¿Eh? Que tornem a mi. No digo este trocito, todo el párrafo, los párrafos seguros cuando
habla de una presencia constante que no le impide la actuación en los negocios más enredados, etcétera, sino que les da eficacia, y esta es una enseñanza muy sólida. Y aquí en esta última que está diciendo, dice, aunque entiende que el alma está toda junta, ¿no? Que no hay dos, no es antojo lo que he dicho, por donde decía yo que se ven cosas interiores, de manera que cierto, hay diferencia en alguna manera del alma al espíritu. Sí, hay diferencia en alguna manera en el sentir sistema de señal, el sentir hondo. Ella nota esta diferencia. Sí, la expresa y confirma nuestra doctrina. Aunque reconoce que solo hay uno. Sí, aunque, claro, es lo que decimos nosotros también. Bueno, dice, allá lo vemos, el Señor nos hace la merced de poderlo ver. Ildefonso, Sí. ¿has visto estos últimos párrafos como es un criterio de cualidad profundo y que no hay aquí ninguna señora un poco loca que está diciendo cosas muy, muy coherentes y muy bien dichas? Sí, y que hace alusión a que se vive la DR desde la DA, o se vive la DA en la DR, ¿no? Sí. Y además que diferencia ella entre el vivir la DA y la DR como si fuera el alma y el espíritu, aunque son una sola cosa, caramba. Esta señora promete, es pesado porque tiene una manera de decir Castellana un antigua. poco barroca, castellana antigua, pero sabe decir lo que tiene que decir y lo dice bien dicho. Por eso es una de las grandes literatas del castellano antiguo. Bueno, aquí tenemos una señora para investigar. Hay que tener un poco de paciencia porque aprenderemos muchas cosas. Y que tuvo cierto éxito porque la gente quería fundar. Oh, sí. En las últimas fundaciones ya la gente iba a recibirla. Pero también una parte mala del éxito, y es que la duquesa de Alba decía que venga Teresa porque necesito que me consuele. Y la pobre Teresa tenía que ir a la duquesa de Alba. Te voy a dar para las fundaciones. Yo te doy en las fundaciones y tú vienes a mi casa y me... Seguramente en la fundación de Sevilla, que ella no quería ir a Sevilla. Y otras marquesas, o sea, señoronas de estas, que como es famosa, la hacían ir a servirla. Bueno, pero estos menesteres ya le era igual, ¿no? Porque si lo vivía igual, pues ahora Sí, le toca hacer eso. Sí, le toca hacer eso. Yo en el párrafo 10 lo que entiendo es que ella sí que cree que de alguna manera había división en su alma. Porque yo no le veo la negación en ningún lado. Yo creo que dice que de alguna manera hay división en su alma. Hay una cierta diferencia, más que división, una diferencia entre lo que es el sentir al servicio de la supervivencia de su cuerpo y el sentir que está en la presencia continua de Dios. De acuerdo. Pero como describe, muy bien descrito y de una manera muy sencilla y nada pretenciosa, la presencia de Dios en su alma constante, está muy bien, muy bien. Sí, ella ya lo decía, hasta entre los pucheros está Dios. Sí, esto sí. Pero también me doy cuenta que estas creencias también le daba
bueno, miedos a veces, inseguridades y todo esto. Entendido. Que muchas veces también tenía miedos e inseguridades. Tío. Así, tú cuenta que está trabajando con los sentimientos. Sí, ya. Entonces aquí debían tener unos sustos mayúsculos. Esto es al final ya de su vida, que murió con 60 y pocos. Que todo el recorrido para llegar ahí, pues ya no lo explicará en otras moradas. Bueno, No esta las es la vamos a ver última. todas porque es muy largo. ¿La séptima está toda aquí? No, este es el primer capítulo de la séptima. ¿Cuántos capítulos tiene? No sé, 3 o 4. ¿Y que vamos a seguir con el séptimo capítulo? Primero veremos el séptimo y después entonces veremos las peripecias que la mujer tuvo para llegar ahí, en su sentir. Porque en estas moradas no es la primera más sencilla o más primaria y así, o no, porque si empiezas por la séptima y bajas a la sexta, no sé pero si... la séptima tiene la ventaja de podemos entenderla más fácilmente porque es cuando ella llega a enseñar lo que enseñan los budistas, lo que enseñan todos, ¿no? Entonces no será más fácil entender que no cuando se mueven visiones y... Pues lo veremos para que hacernos cargo de lo que era trabajar con el sentir.